Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en el libro de Efesios, o la epístola a los Efesios. Y estamos hablando realmente de la morada de Dios. Es decir, la iglesia es la morada de Dios. Es donde Él puede habitar, donde Él puede morar, donde Él puede vivir. Y realmente, mire, me gustaría mencionarle un verso para que, podamos tener una base realmente, pues, donde se origina todo realmente. Fíjese, Efesios capítulo 3, versículo 9, dice: y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio escondido, o sea, se refiere a la iglesia. Dice, bueno, déjenle leo también versículo 10. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escuche, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, entonces aquí en el versículo 9, cuando dice misterio escondido, se refiere, o sea, al concilio que tuvo la Trinidad Divina en la eternidad pasada. Ese concilio en realidad, o sea, la palabra que siempre aparece en la Biblia es la palabra consejo. Quiere decir que de ese concilio emanó un consejo, resultó en un consejo. Y ese consejo realmente, o sea, es el origen del origen del origen del origen, ¿sí? O sea, es el principio del principio del principio. Entonces, fíjese nomás cómo dice, le voy a leer de nuevo, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido, escuche, desde los siglos en Dios, y luego que creó todas las cosas. Este misterio escondido estaba desde los siglos en Dios. Y luego, ¿qué es lo que hizo Dios? Quien creó todas las cosas. Es decir, llegó a Génesis 1:1. Pero antes de Génesis 1:1, pues Dios tuvo una creación angelical. Y antes de la creación angelical, entonces Dios tuvo ese concilio de la Trinidad Divina. Y entonces de ese concilio emana un consejo. Las palabras misterio, consejo, siempre están en relación con ese consejo de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia como el misterio escondido desde los siglos en Dios, entonces estamos hablando realmente de la iglesia. En este sentido estamos hablando de la iglesia como la morada de Dios. Y si lo decimos de otra manera, mire, la iglesia
tenemos que darnos cuenta que eso fue lo que Dios planeó desde la eternidad pasada. Cuando nosotros llegamos al libro de Génesis, o sea, Dios viene con este plan, con este propósito, con este misterio escondido, con esta voluntad misteriosa. O sea, Dios viene con ello. Entonces, este asunto es que, por un lado, Dios tiene su trono, que son los cielos, y Dios tiene por estrado de sus pies a la tierra. Pero Dios quiere tener una morada con el hombre. Entonces, en ese sentido, en el Antiguo Testamento, mire, tenemos cómo Dios le dio a Moisés la revelación del tabernáculo. Y más adelante, o sea, con Salomón, o sea, Dios le dio el diseño del templo de Dios. Entonces, tenemos dos aspectos de la iglesia como la morada de Dios. Por un lado, la iglesia como la morada de Dios tiene un aspecto universal. Y por otro lado, tiene un aspecto local. Entonces, cuando hablamos del aspecto universal, nosotros pudiéramos decir todas las iglesias que hay en el globo, todas las iglesias que hay en esta tierra, son el aspecto universal. Nosotros a eso deberíamos de llamarle la iglesia universal. Pero por otro lado, también tenemos un aspecto local. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice la iglesia en Éfeso. Éfeso es la ciudad donde estaba la iglesia. La iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea. Todas estas son ciudades. Si usted quiere decir la iglesia en Rusia, la iglesia en Hong Kong, la iglesia en Taiwán, la iglesia en Kuala Lumpur, la iglesia en Japón. Digo, estas son las iglesias locales. ¿Sí? Entonces la Biblia hace esa diferencia. La iglesia en Colosas, la iglesia en Filipos, la iglesia, ¿verdad? Ya dijimos Colosas, perdón, en Roma. Entonces, eso es la iglesia local. Tiene una administración local. Pero por otro lado, o sea, nosotros tenemos la iglesia universal. Fíjese, si lo pusiéramos de otra manera, pues entonces podríamos decir, en este universo, mire, solamente hay una sola luna. Pero esa sola luna, podríamos decir, es el aspecto universal. Y luego, o sea, yo puedo ver la luna aquí en San Diego, puedo ver la luna en México City, puedo ver la luna en Torreón, puedo ver la luna, pues, ¿qué le diré? En Albuquerque, puedo ver la luna en Canadá, puedo ver la luna en Rusia también, puedo ver la luna en Corea, pero en realidad es una sola la luna. Una sola la luna, pero que se puede ver en cada ciudad. Eso es exactamente, la iglesia es una, universalmente es una. Localmente, o sea, es la ciudad donde estamos. Entonces, tenemos el aspecto universal
y el aspecto local. Y nosotros, por un lado, si lo decimos de otra manera, de acuerdo con Isaías 66:1, dice el Señor, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Entonces, ¿qué queremos decir? Dios, el Dios que nosotros tenemos, ese Dios se quiere morar con el hombre, quiere tener una morada con el hombre. No le interesan tanto los cielos, no le interesa tanto la tierra como tal, le interesa la morada, su morada con el hombre. Entonces, por un lado, mire, en el Antiguo Testamento tenemos la revelación del tabernáculo. El tabernáculo es la morada de Dios con el hombre, si lo decimos de otra manera. Imagínense, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, dice Juan 1:14, dice Juan 1:14, déjeselo, se lo busco y se lo leo. Juan 1:14 dice, y aquella palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Bueno, ok. Podemos decir, y el verbo se hizo carne. O podemos decir, y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, eso muestra la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues Él quiere morar con el hombre, ¿sí? Entonces lo mostró en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo. El tabernáculo, ¿ve? Es la morada de Dios con el hombre. O dicho de otra manera, Dios morando entre los hombres, o entre el hombre, o Dios morando en el hombre. Después, más adelante, tenemos la edificación del templo con Salomón. Entonces tenemos ahí, pues, el mismo aspecto, ¿me entiende? La morada de Dios con el hombre, o el morar de Dios con el hombre. Digo, es maravilloso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere realmente morar con el hombre. O sea, que el hombre, ¿me explico? O sea, tenga su vida divina. O sea, y pueda expresar a Dios. O sea, entonces, tenemos tanto el aspecto universal como el aspecto local. Si vivimos en determinada ciudad, por ejemplo, en León, Guanajuato, pues entonces somos la iglesia en León. No quiere decir que solamente, o sea, un grupo. O sea, somos todos los que estamos en León, Guanajuato. Todos somos la iglesia. Pero ya ahí, bueno, pues hay veces que así son las cosas, ¿verdad? Cada quien se pone su bandera y si dice, pues yo soy de la iglesia apostólica, de la iglesia pentecostal, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia luterana, es decir, de la iglesia bautista, metodista, X, todas las iglesias que nosotros podamos mencionar. ¿Me explico? Pero en realidad la Biblia nos muestra, ¿sí? Por un lado está el aspecto universal, pero por otro lado está el aspecto local. Y la Biblia muy claramente, en toda la Biblia, es la iglesia en Roma, es la iglesia en Esmirna, es la iglesia en Éfeso, es la iglesia en Pérgamo, es la iglesia en Colosas, es la iglesia en Corinto, es la iglesia... ¿Sí me explico? O sea, digo yo, no podemos añadir ni quitar nada de lo que ya está escrito, digo simple y sencillamente. Entonces, Dios sí tiene
una intención con el hombre, un plan con el hombre. Dios quiere morar con el hombre. Entonces Él quiere tener su morada con el hombre. En un sentido, ¿verdad? Dijimos el aspecto universal, en otro sentido el aspecto local. En un sentido, universal, en otro sentido, Él mora dentro de nuestro espíritu. Y de esa manera Él está teniendo el deseo de su corazón. Amén.